Yo- A ver, jóvenes, ¿me escuchan? ¿Ven la pantalla? Ya podemos empezar, ¿verdad? A ver, ¿quién se ofrece para la oración de la noche? doctora, ¿me escucha? A ver, sí, sí, gracias. Ya ahí donde nos encontremos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, muchas gracias por tus cuidados. Te pido que nos acompañes en esta clase y bendigas a cada uno de nosotros y en especial a nuestra doctora. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, chicos. Bueno, es que antes de empezar la clase, quiero disculparme, de veras, he tenido inconvenientes, hubiéramos empezado la semana pasada, no pude, y bueno, no ha sido por el internet que me han estado instalando en la casa, pero todavía está inestable, ¿no? Pero igual, o sea, ya con la buena voluntad estoy acá para poder empezar. Vamos a avanzar ahora a una de las partes que es un poquito más pesadita y voy a tratar, he estado mirando vuestros sílabus, voy a tratar de concentrarme más en lo que es la parte de anatomía patológica, porque veo que la clínica también una parte lo tienen ya en el curso, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con linfomas. Dentro de los linfomas, uno que es, digamos, bastante representativo es el linfoma de Hodgkin, ¿no? Entonces, como vemos acá en la imagen, estamos viendo un paciente que tiene un conglomerado ganglionar a nivel cervical, como ustedes están viendo, es una masa en realidad ya gigante, aparte de ocupar espacio, causa también dificultad al paciente, no puede respirar, entonces que ustedes van a ver los pacientes así en este estadio, ¿no? Generalmente al hospital vienen cuando ya son lesiones muy avanzadas, eh, ocupan, digamos, no solamente, digamos, un lado del cuello, sino puede ser incluso que hasta los dos lados estén comprometidos, haya ganglios axilares, y ya, digamos, la patología también es más florida, ¿no? Entonces, como sabemos, los linfomas, al hablar de linfoma, hacemos referencia a una de las células del tejido hemático, ¿no? Entonces, como sabemos, el tejido hemático es líquido, ¿verdad? A pesar, digamos, de su conformidad o de su formación, de las partes, digamos, que tiene una parte que está formada por elementos formes y otra parte, la parte líquida, ¿verdad? Entonces, los linfomas van a constituir una proliferación neoplásica atípica de uno de estos componentes, ¿no? Como son los linfocitos. Entonces, estos linfocitos van a dar, digamos, diversos tipos de linfoma. Uno de los más frecuentes que vemos es el linfoma de Hodgkin, el otro es el linfoma no Hodgkin y ahora el linfoma MAL, ¿no? Y a esto también ya se ha agregado los linfomas que se desarrollan en el tejido asociado a mucosas, ¿no? Como lo que vamos a ver. Entonces, empezando, vemos acá en la imagen a una célula característica que es la célula de Rheusen, ¿no? Vemos la clínica del paciente que es representativa y que ustedes ven, o también puede presentarse, digamos, en personas, en niños y vamos a ver igual, ¿no? Estas masas tumorales. Obviamente, si nos ayudamos con nuestra clínica, vamos a ver que al hacer la palpación de estas áreas nodulares, vamos a ver que son masas sólidas, adheridas a planos profundos. Algunas veces vamos a ver un poco, digamos, de circulación colateral, es decir, vamos a ver vasitos a este nivel y vamos a ver también el resto de la sintomatología que tienen los pacientes, ¿no? No solamente vienen por esta masa tumoral, sino vienen por pérdida de peso, muchas veces presentan fiebre de origen indeterminado, pueden palparse otras masas ganglionares a nivel axilar, a nivel inguinal. Puede ser, digamos, que el paciente ya esté en un estadio más avanzado, ¿no? Y esta es la imagen microscópica que más o menos nos vamos a concentrar en la que corresponde a anatomía patológica, ¿no?
Sabemos, por ejemplo, que los ganglios son, digamos, estructuras nodulares que tenemos y que forman parte de nuestro compartimiento sanguíneo, ¿no? O sea, tenemos arteria, vena y linfático, y ahí tenemos a los ganglios linfáticos, ¿no? Entonces, estas células, los linfocitos, una parte vemos que van a generarse de la célula progenitora que está en la médula ósea, ¿no? Y de ahí van a terminar desde desarrollar su función y también su formación a nivel de los ganglios linfáticos, ¿no? Y en un inicio en el timo. Entonces acá vemos una imagen en la que estamos viendo unas estructuras nodulares como lo que ustedes están viendo. En realidad esto viene a ser folículos linfoides, y como vamos a ir viendo más adelante, ustedes van a ver cuál es, digamos, lo normal para que nos podamos ubicar en lo que es lo patológico, ¿no? Entonces, cuando hacemos el estudio de un ganglio linfático, como es que nos llega a patología, vemos generalmente que nos mandan, algunas veces mandan un solo ganglio, ¿no? Otras veces mandan ya conglomerados, ¿no? Dependiendo del tamaño, pueden ser dos, tres o tal vez más ganglios, ¿no? Mandan para hacer generalmente una impronta, porque el paciente tiene sintomatología, tiene una formación nodular a nivel cervical o axilar, pero más es a nivel cervical, entonces mandan el ganglio, ¿no? Para que nosotros hagamos una impronta, y la impronta es partir el ganglio por la mitad y acercarlo a una lámina portaobjetos, ¿no? Las células que se desprendan en ese acercamiento, nosotros vamos a revisarlas, vamos a ver si son atípicas, si son normales, entonces esto se informa, ¿no? Y esto es lo que se conoce como impronta. Entonces, la impronta nos va a dar una idea de cuál es la arquitectura del ganglio, ¿no? Si la arquitectura está conservada o está alterada. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver digamos, las características de los linfocitos, y esto nos va a orientar a qué patología nos estamos acercando. Entonces, para hacer el estudio del ganglio, una de las cosas que se estipula es hacer un BAF, ¿no? Generalmente cuando un paciente viene con un nódulo cervical, nosotros hacemos una unidad clínica, no vamos descartando, digamos, con nuestro diagnóstico sindrómico, si nos acercamos a un proceso infeccioso o a un proceso neoplásico. Entonces, en un tiempo se estipuló hacer, digamos, un BAF, ¿no? Hacer una punción, y que esto más o menos nos oriente a ver qué tipo de celularidad es la que está predominando, ¿no? Entonces, al hacer un BAF, nosotros hacíamos, o el radiólogo también, hace una punción del ganglio y saca células, ¿no? Estas células se observan, igual se extiende en una lámina portaobjetos y se observan, ¿no? A ver qué celularidad se tiene. Entonces, algunas veces, sobre todo en nuestro medio, ¿no? Puede, digamos, ser un ganglio con tuberculosis o de repente algún otro proceso infeccioso. Entonces, lo ideal, digamos, es hacer el estudio paso a paso, pero ya viendo la clínica, los oncólogos, por ejemplo, sugieren evitar hacer un BAP, sino ya de frente sacar el ganglio para hacer la impronta y avanzar con el estudio, ¿no? Porque es cierto, o sea, ustedes están viendo también que en los hospitales muchos de los procedimientos, incluso para hacer una solicitud, se demora, y se demora más por el trámite administrativo. Entonces, como que ahora, por ejemplo, lo que se estipula cuando hay la sospecha de un linfoma es hacer la excisión del ganglio, ¿no? De repente el BAP ha pasado a un segundo plano, más que todo por el tiempo que se pierde, ¿no? Entonces se hace una biopsia excisional, se saca el ganglio y se hace esto, ¿no? Se parte por la mitad, y acá, por ejemplo, en la macroscopía, nosotros estamos viendo que no es una superficie homogénea. Estamos viendo unas áreas nodulares, como ven acá, como digamos, como unas áreas redondeadas. Vemos hacia la parte central que hay, digamos, como áreas de hemorragia. Estas áreas más blanquecinas vienen a ser áreas de necrosis. El ganglio, de todas maneras, está incrementado en tamaño, tiene una consistencia más firme. Entonces, cuidadosamente hacemos, digamos, la impronta, ¿no? Acercamos la lámina a esta superficie y hacemos una extensión con otra lámina, eso se colorea y se observa la celularidad, ¿no? Entonces, la impronta nos va
a traducir el patrón arquitectural que presenta este ganglio. Entonces, esa impronta es un examen rápido, generalmente unos 2 o 3 minutos que se colorea, se ve rápidamente y una vez que ya tenemos idea de qué celularidad es, se manda, digamos, a cortar con el criostato, que también es otro procedimiento de consulta intraoperatoria, y ahí sí, digamos, vamos a tener una correlación entre lo que hemos hecho la impronta y la parte, digamos, del corte histológico por congelación. Entonces, teniendo estos dos sistemas de trabajo, estos dos métodos de estudio, ya podemos, digamos, orientar nuestro diagnóstico. Así, este paciente está presentando una neoplasia maligna o es un proceso, digamos, infeccioso, ¿no? Entonces, esto nos ayuda y una vez que ya tenemos el diagnóstico, ya se contesta, digamos, a los cirujanos de cabeza y cuello, que generalmente son los que hacen este procedimiento. Procedemos a la fijación de la pieza en formol al 10%, pero un formol baferado. Ese formol baferado significa que tiene unas sales y esas sales nos van a permitir, digamos, trabajar mejor los estudios de inmunohistoquímica, ¿no? Para que no se puedan perder los anticuerpos. Otro procedimiento que también se hace en el ganglio linfático es la citometría de flujo, ¿no? Esto se hace sobre todo en los casos que hay leucemia para hacer el conteo celular. Pueden haber también necesidad de hacer estudios de PCR cuando no se tiene el diagnóstico o también a través de técnicas moleculares, ¿no? Los otros procedimientos ya cuando se tiene ya el tejido ya procesado es la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica, como ustedes han escuchado, son coloraciones, ¿no? Que nos van a ayudar a tipificar el tipo de linfoma, ¿no? Y también pueden hacerse otras coloraciones especiales o tinciones especiales, por ejemplo, para descartar tuberculosis, hacemos un Ciel-Nielsen o también podemos hacer, digamos, un PAS para determinar la presencia de estructuras micóticas. Entonces, esta parte preanalítica ustedes la tienen que tener bien grabada y tienen que tener en cuenta para que puedan decidir qué hacer con un paciente cuando tiene un conglomerado cervical o un solo ganglio, ¿no? Ver qué es lo que vamos a hacer la unidad clínica y nuestro plan de trabajo. Entonces, acá debemos recordar cómo es que se ve un ganglio linfático normal. Generalmente los ganglios linfáticos son imperceptibles, o sea, no nos podemos tocar o no los podemos percibir si es que una persona no tiene, digamos, alguna patología, ¿no? Son estructuras pequeñas, pueden ser, digamos, el tamaño generalmente oscila entre menos de 1 centímetro, 0,5, 0,8 centímetros por 0,3 o 4, como están cubiertos por tejido adiposo, no se puede, digamos, percibirlos cuando no hay patología, ¿no? Cuando ya se instala un proceso, digamos, proliferativo, ya sea infeccioso o neoplásico, estos ganglios aumentan de tamaño, entonces ahí ya los vamos a poder, digamos, palpar, vamos a poder determinar sus características, si es que es un ganglio adherido a planos profundos, es doloroso, digamos, tiene temperatura, hay circulación, ver otras características, ¿no? Incluso el color, si está ulcerado o no. Entonces, todo eso nos ayuda en la clínica, ¿no? Entonces, este ganglio, cuando ya, digamos, tiene patología, ¿qué es lo que va a pasar? Como sabemos, el ganglio es una estructura más o menos ovoide, y forma parte de lo que es el tejido linfoide, ¿no? Entonces, hacia la parte periférica está cubierta por una delgada cápsula, ¿no? Como una telita que cubre al ganglio. Debajo de esa telita ya vamos a ver directamente el parénquima linfático. ¿Qué vamos a ver? Hacia la parte periférica vamos a ver la formación de los folículos linfoides. Vienen a ser estas estructuras redondeadas o ovoideas que se ubican más hacia la parte periférica. Entonces, esta parte periférica se conoce como corteza. En la corteza vamos a tener folículos linfoides. ¿Y cómo es un folículo linfoide? Un folículo linfoide viene a ser, digamos, un área ya sea redondeado o ovoide, que está formada por un centro germinal. Esto que estoy señalando en este centro germinal, vamos a tener a los linfocitos B.
Ya estos linfocitos B van a estar como centrocitos o centroblastos, ¿no? Los centrocitos vendrían a ser los más pequeños y los más grandes los centroblastos. Aparte vamos a tener acá también el centro germinal, células dendríticas, vamos a tener algunos macrófagos que estén comiendo restos celulares, a los que también los llamamos, digamos, los cuerpos tingibles, que vienen a ser macrófagos con restos celulares. Entonces, esta es la parte que se ve incluso un poquito más transparente, más clara, que se llama el centro germinal. Pero hacia la parte periférica vamos a tener el manto, que está formado por linfocitos mucho más pequeños, más compactos, y se puede distinguir fácilmente, ¿no? Entonces, estos linfocitos más pequeños, que están más compactos acá y más chiquitos, son linfocitos T. Y más periféricamente vamos a tener la parte marginal, ¿no? También por linfocitos. Entonces, puede haber, digamos, incluso una estrecha comunicación entre un folículo linfoide y otro, o puede haber, digamos, un espacio, una separación entre un folículo linfoide y el otro, ¿no? Esto es, digamos, cuando se está revisando toda todo el corte, todo el tejido en la lámina, podemos diferenciar, ¿no? Si es los dos folículos linfoides están separaditos o están juntos, ¿no? Generalmente en la corteza vamos a encontrar uno a dos folículos linfoides. Entonces, esta parte de la corteza es la parte más periférica. Hacia la parte medial tenemos la paracorteza, donde todavía podemos encontrar folículos linfoides, y hacia la parte central tenemos la médula del ganglio linfático. En esta médula vamos a encontrar estructuras vasculares y tejido fibroso, ¿no? Entonces, esta parte, como les decía, la cápsula, el casquete que también se le llama, la zona más clara viene a ser el centro germinal, esta zona más oscura, la zona, digamos, del manto, y más periféricamente la zona marginal, ¿no? Entonces acá tenemos una división, la zona del casquete o manto, tenemos los linfocitos B, células dendríticas foliculares, la zona más clara, células dendríticas foliculares, linfocitos B, plasmocitos, macrófagos que vamos encontrando en esta área central, ¿no? Y la parte más oscura que está acá, también vamos a encontrar linfocitos B, pero más que todo son linfocitos T. Entonces, ¿cómo hacemos la diferenciación de cuál es cuál? ¿No? Porque los vemos, digamos, acá más chiquitos, más oscuros, acá más claros, ¿no? Entonces, esta separación de decir qué elemento estamos viendo, lo vamos a hacer con los estudios de inmunistoquímica. Esos estudios, esas tinciones nos van a pintar qué tipo de célula estamos viendo. Pero ustedes lo que tienen que saber es que un ganglio linfático es, digamos, una estructura ovoide que está formada por una cápsula, tiene hacia la parte periférica la corteza donde están los folículos linfoides, en la paracorteza puede haber todavía algún tejido linfoide, y luego tenemos la médula, la parte central, donde vamos a encontrar estructuras vasculares y tejido fibroso. Esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, tienen que saber para que podamos posteriormente ver, digamos, qué es lo que se ha alterado, ¿no? Esta es la arquitectura normal. Bueno, otro esquemita parecido. Acá estamos viendo las células que se ven del centro germinal. Vemos lo que les decía, ¿no? Un centroblasto viene a ser generalmente un linfocito un poco más grande. Nos parecería de repente que es un tanto irregular por, digamos, por la forma, ¿no? De repente a veces se ve dos o tres nucleolos, eso significa que la célula está en actividad, no que es atípico. Generalmente el centro germinal va a tener estos centroblastos aumentados de tamaño, pero son normales, no son atípicos. Los otros más pequeñitos vienen a ser los centrocitos, ¿no? Como ustedes pueden ver, están separaditos, no está uno encima del otro, entonces guardan, digamos, cada uno su lugar, ¿no? Algunas veces vemos incluso figuras mitóticas porque este centro está en actividad. Entonces acá tenemos un esquemita de cómo es que, digamos, empieza la maduración celular. Como sabemos, la médula ósea es la que va a producir las células progenitoras, y a partir de estas células progenitoras se forman las unidades de colonia,
de cada línea celular que van a formar los diferentes elementos, ¿no? Tal el mieloide, acá vamos a ver a los linfocitos T, linfocitos B, los linfocitos natural killer, ¿no? Entonces estos van a ir madurando en sus diversos estadios hasta salir a, a sangre periférica, ¿no? Igualmente las otras líneas celulares que igual también se les tiene que evaluar cuando hacemos un estudio de médula ósea, ¿no? Ahora, ¿qué es, digamos, lo que se tiene en cuenta, por ejemplo, cuando se pide no solamente, digamos, el estudio del ganglio linfático, sino también se pide, digamos, el estudio de médula ósea, ¿no? Eso ustedes lo van a ver. Generalmente cuando vemos las neoplasias han comprometido la médula y el paciente tiene en su hemograma, digamos, una plaquetopenia, tiene anemia y disminución de los elementos formes. Entonces se quiere saber si esa médula está infiltrada por estos linfocitos atípicos o, digamos, es una aplasia, ¿no? O de repente es una médula o que está médula ósea reactiva, se quiere ver qué es lo que está pasando. Entonces, ahí es cuando se solicita el estudio de médula ósea, que generalmente en los pacientes que tienen linfoma, con sacar el ganglio linfático ya se ha avanzado bastante, se hace, digamos, el estudio de los marcadores tumorales y podemos llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces, estas neoplasias linfoides van a constituir un grupo que realmente es grande y, digamos, va a comprometer una buena parte de la patología que se ve en las neoplasias, ¿no? Al igual, digamos, que los adenocarcinomas, el carcinoma epidermoide, los linfomas son patologías bastante frecuentes que se ven, ¿no? Claro que dentro de todo lo que son las neoplasias linfoperativas, la que mayor proporción presenta es el linfoma no Hodgkin, ¿no? El linfoma de Hodgkin va a ocupar más o menos un segundo lugar con un 30%, ¿no? Entonces, dentro de estas neoplasias linfoides también vamos a tener que incluir a lo que son las leucemias y los otros tipos de linfoma, ¿no? Acá lo que les decía, ¿no? El porcentaje, digamos, o la proporción que se tiene, digamos, de la presentación de casos, ¿no? Generalmente, por decir, por ejemplo, en nuestro servicio de patología, por decir al año podemos tener entre 30 a 40 linfomas, ¿no? Que se ha hecho el diagnóstico. De esos 30 a 40 linfomas, más o menos llegamos a veces a 2 o 3 linfomas de Hodgkin, ¿no? Ahora ya tenemos generalmente ya tenemos marcadores para hacer el diagnóstico de los linfomas, tanto, digamos, en médula ósea como también en ganglio linfático, y eso nos está ayudando a poder incluso tipificar qué variedad es frente a la que estamos, ¿no? Entonces, ahora que estamos, digamos, haciendo mención al linfoma de Hodgkin, recordaremos que el linfoma de Hodgkin, bueno, se le atribuye este nombre a la persona que, digamos, lo describió por primera vez, ¿no? Las características de estas células. Posteriormente aparecieron también otros colaboradores, otros científicos que ayudaron, digamos, a describir con mayor precisión y, digamos, a demostrar que esta célula estaba alterada, ¿no? Ahí tenemos a Samuel Wilkins, posteriormente viene la doctora Dorothy Reed, después el doctor Karl Stenberg, quienes posteriormente ya, digamos, hacen una descripción de esta célula, que, digamos, la veían más grande de lo normal, con esos dos núcleos que parecen, digamos, a los ojos de la lechuza, hacen una descripción y se ve, a pesar que, digamos, Carl Stenberg y Dorothy Reed estaban en diferentes lugares, al final se coinciden, digamos, en que la célula que están observando es la misma, ¿no? En un principio se pensó, digamos, que podía estar en relación a una tuberculosis, pero posteriormente ya se definió que es otro tipo de célula, ¿no? Ahora, la clasificación, como sabemos, acá en el linfoma de Hodgkin se tiene, digamos, actualmente ya esta división, ¿no? Entre lo que es el linfoma de Hodgkin clásico y el linfoma nodular de predominio linfocítico, ¿no? Anteriormente todos estos estaban en un solo grupo, pero ya, digamos, ahora con la nueva clasificación que tiene se ha separado, ¿no? El clásico va a incluir a su vez a estos cuatro subgrupos que son el linfoma de esclerosis nodular, rico en linfocitos, de celularidad mixta y depresión linfocítica, ¿no? Y el otro grupo de el linfoma nodular, ¿no?
Entonces acá teníamos en este cuadrito el origen de estas neoplasias linfoides. Como sabemos, va a ser, digamos, a través de una célula, una clona que esté alterada, la que va a empezar a proliferar de una manera desordenada, ¿no? Entonces, como les había dicho en un principio, estas células que se forman en la médula ósea posteriormente salen, ¿no? Y se van a ubicar a nivel del ganglio linfático hasta esperar una señal que, digamos, haga para que a través de los mensajeros, para que puedan producirse ya sea anticuerpos o, digamos, se puedan, digamos, incrementar también la cantidad de linfocitos T e ir digamos, hacer su acción en el sitio indicado, ¿no? Como sabemos, tenemos precursores de ambas líneas celulares, ¿no? Entonces, se atribuye a que, digamos, puede ser, por ejemplo, en el caso del linfoma de Hodgkin, se le atribuye bastante a un factor, digamos, viral, a una causa viral, como es el virus de Epstein-Barr, que va a causar, digamos, una alteración en esta clona, ¿no? Y va a empezar, digamos, la proliferación atípica. Acá tenemos en este esquemita la cápsula para recordar solamente los folículos linfoides, bien el centro germinal. Esto es lo que ustedes deben tener en mente, ¿no? O sea, es cierto, son chicos que están en pregrado, no les vamos a pedir, digamos, que hagan como un residente de patología o de medicina, que nos hagan, digamos, precisiones ya más minuciosas, ¿no? Con que ustedes sepan ubicarse y sepan, digamos, distinguir dónde están las estructuras en el ganglio linfático, creo que hemos avanzado bastante, ¿no? Entonces, acá están los lugares de maduración, como les decía, puede ser en el ganglio linfático, en el timo también, ¿no? Como sabemos, el timo también va a permanecer en el organismo hasta cierta edad y luego el timo involuciona y se vuelve tejido adiposo, ¿no? Entonces, acá tenemos, digamos, una clasificación de la OMS, la última es del 2017, todavía se mantiene, pero cada cierto tiempo los grupos de trabajo se van, digamos, reuniendo y van, digamos, separando algunas otras patologías, ¿no? De repente lo que se pensaba hace 10 o 15 años que estaba dentro de un grupo, ya sea tipificado, ya sea, digamos, separado porque ya tiene, digamos, diagnóstico y tiene, digamos, tratamiento, ¿no? ¿Cuál es, digamos, por qué es esto de separarlos, digamos, de tipificarlos? El asunto es el tratamiento, ¿no? Ustedes han visto que lo clásico que se tenía era, digamos, hacer la quimioterapia, radioterapia, ¿no? Digamos, o hacer el retiro de la neoplasia. Ahora, digamos, con la ayuda de estos estudios de inmunistoquímica, la parte molecular, lo que se está haciendo, digamos, es ver qué tipo de célula es la que está comprometida y, digamos, la terapia está dirigida a la célula, ¿no? Entonces, incluso la terapia que ahora tenemos, ustedes han escuchado, está, digamos, ya la terapia dirigida a la célula, son los biológicos, ¿no? Ya, digamos, se está tratando de lograr atacar a la célula que está comprometida, más no a las otras células, ¿no? Porque ¿qué hacía la quimioterapia? Al, digamos, administrarles el tratamiento a los pacientes, se barría el resto de las células, ¿no? Entonces, los pacientes, digamos, en lugar de mejorar, muchos de ellos fallecían. Entonces, ahora con estos nuevos tratamientos, lo que se está estipulando es, digamos, a utilizar estos biológicos que a pesar de sus efectos colaterales están dando buenos resultados, ¿no? Ustedes van a ver en los artículos que hay en las revistas, los metaanálisis que se están haciendo en Europa, en Estados Unidos, en América, incluso son grupos de trabajo que se hace el seguimiento a pacientes durante 5 hasta 10 años, ¿no? A ver si estos pacientes, cómo han respondido, si ha habido una recidiva, digamos, qué manifestaciones tienen. Y esto está ayudando bastante, ¿no? Para poder, digamos, llegar a lo que todos deseamos, ¿no? Que el cáncer pueda tener tratamiento y las personas puedan tener una mejor expectativa de vida. Entonces, esta clasificación está basada, digamos, en esos criterios, ¿no? De lograr, digamos, separar, individualizar cada linfoma y darle el tratamiento indicado, ¿no? Ustedes también van a ver que mucha de la terapia inmunológica que ahora se tiene, no todo lo tenemos, ¿no? Generalmente la parte privada es salud y algunos medicamentos que el programa de cáncer está financiado se tienen en el MIS. Entonces,
eh, cuando hagan el curso de oncología, o ahí van a ver, ¿no? Cuáles, digamos, los criterios que se tiene y cómo es que se está manejando a estos pacientes, ¿no? Sobre todo ahora que el gobierno ha separado y ha creado el programa de cáncer y son más o menos entre 5 a 6 programas que están apoyando lo que es cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, los linfomas, cáncer gástrico, cáncer de colon, ¿no? Entre otros. Entonces acá tenemos al linfoma de Hodgkin con su subdivisión que ya le hemos visto, ¿no? Y acá tenemos a los marcadores tumorales, estas letritas que generalmente son, digamos, los nombres que se le ha colocado a estos marcadores tumorales. Cada letrita va a significar, digamos, un antígeno y un anticuerpo que va a pintarse en la lámina que tenemos nosotros con el corte histológico, ¿no? Entonces, por eso es que se pide, digamos, que se mande un ganglio entero para poder, digamos, permitirnos hacer todas estas coloraciones, ¿no? Generalmente en un principio, ya digamos, se empieza con un CD3, CD20 para ver si es linfocitos T, linfocitos B, ¿no? Y posteriormente ya se va agregando otras coloraciones, otros marcadores tumorales que nos van a ayudar a tipificar el tipo de linfoma y llegar al diagnóstico, ¿no? Estos cuadritos los tenemos que también tener en mente qué es lo que le vamos a pedir, si es que pensamos en un linfoma T o en un linfoma B, ¿no? Acá tenemos a Thomas Hawking, a quien le atribuimos, digamos, el reconocimiento de esta célula característica, ¿no? Entonces, el linfoma de Hodgkin, como les he dicho, representa más o menos hasta el 30% de todos los linfomas. Su incidencia también está cambiando, no solamente porque mm, por lo del virus del Epstein-Barr, sino también por el VIH, ¿no? Y otras patologías. Acá se considera una neoplasia linfoide monoclonal porque es una clona la que está alterada, surge en los ganglios linfáticos y va a comprometer posteriormente otros lugares, ¿no? Por eso que se dice que una vez que, digamos, ha salido de los ganglios linfáticos, se hace extranodal, porque va a comprometer el hígado y el vaso. La célula representativa es la célula de Stenberg, digamos, el porcentaje de casos, esto todavía falta actualizar con Dobocan, esto es más o menos antes de la pandemia, ¿no? Tiene 2 picos de presentación, tenemos entre los 15 y 32 años y otros 54 a 60, ¿no? Acá en cuanto, digamos, al predominio de sexo, vamos a ver que eso también varía, ¿no? Dependiendo de la variedad de tipo de linfoma. Entonces, pero el sexo masculino más o menos es el que compromete casi a toda la serie, ¿no? Salvo el de esclerosis nodular. Acá tenemos estos cuadritos, vemos acá lo que les decía, ¿no? El agente del virus del Epstein-Barr, que es el, digamos, se le ha atribuido como un factor, digamos, preponderante en el inicio de esta neoplasia, ¿no? Ahora, hay incluso ya marcadores que nos hacen ver si es que, digamos, el virus está presente en la célula, ¿no? Entonces, conjuntamente con los otros marcadores, también se le pide para, digamos, confirmar el diagnóstico. Entonces, a este grupo de marcadores tumorales, ustedes van a escuchar que son los paneles, ¿no? Generalmente se pide 1 o 2 paneles, ¿no? Y cada panel está formado por 5 a 6 marcadores tumorales que una vez, digamos, coloreados, se ve cuántos son positivos, qué porcentaje de las células se han pintado todas, se ha pintado parcialmente. Entonces, en los informes histopatológicos ustedes van a ver, ¿no? Digamos, CD20 positivo en el 100% de las células. Entonces, eso quiere decir que lo que se pensaba se está confirmando al decir que es el 100% de las células que se ha pintado, ya sea el citoplasma o el núcleo, según sea el tipo de marcador. Entonces, eso también lo tienen que tener en cuenta ustedes, ¿no? También saber que hay mutaciones que también van a contribuir al desarrollo y a la proliferación de esta clona, ¿no? Y acá tenemos lo que les decía, ¿no? El ganglio linfático, que es lo que nos corresponde y es, digamos, lo que mm, puedo yo, digamos, poderles enseñar. Ahora, lo ideal y sería bonito, digamos, que ustedes puedan verlo en fresco, ¿no? Como lo que están viendo acá en la imagen. Y es así como llegan los ganglios linfáticos, ¿no? Como les decía,
Cuando tenemos un ganglio y hay la sospecha de que sea un linfoma de Hodgkin, generalmente entre nosotros, entre los asistentes, nos avisamos, ¿no? Como esto no llega todos los días, entonces si hay la oportunidad de verlo en fresco, aprovechamos, digamos, de refrescar nuestros conocimientos y ver, digamos, el patrón arquitectural, ¿no? Entonces, un ganglio linfático generalmente es todo parejito, rosadito, no hay nódulos, incluso vean ustedes acá la forma, ya no es, digamos, como un frecolito, ¿no? Ya está volviéndose un poco más amplio, estas áreas nodulares están distribuidas en todo el parénquima del ganglio linfático. Tenemos a nivel central, a nivel periférico, unos son más grandes, otros son más pequeños, entonces tenemos una superficie heterogénea, porque estamos viendo áreas nodulares y también áreas que tienen un material medio mucinoso. Vemos también acá áreas de hemorragia. Acá también tenemos que observar muy cuidadosamente si la cápsula está comprometida, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que también les pedimos a los cirujanos, que cuando nos manden un ganglio linfático, nos manden con la cápsula. No la saquen ni la retiren. A veces ellos se olvidan que el ganglio linfático tiene que hacerse el estudio con la cápsula para ver si la cápsula está comprometida o está infiltrada por la neoplasia, ¿no? Entonces, este es un ganglio en una vista macroscópica de más o menos 5 centímetros de diámetro. Obviamente es un ganglio aumentado de tamaño. La superficie es más o menos una superficie blanquecino o rosado parduzca, o algunos también le llaman medio asalmonada, ¿no? Acá en esta parte periférica un poquito de hemorragia, igual acá, ¿no? Otras veces nos llega así. Acá esto es lo que es un conglomerado. Tenemos uno, dos, vemos varios ganglios. Entonces no todos son iguales. ¿Por qué lo estamos viendo negrito? Porque estos ganglios son, digamos, a nivel de la cadena aórtica. No pueden ser, digamos, a nivel del tórax o estar cercanos o están en el mediastino, cercanos al pulmón. Ay, chicos, mi gato. Oye, pibe. Entonces, por eso se ve, digamos, con estas áreas pigmentadas más oscuras que corresponden a antracosis. Ya por eso se ve un tanto en negro. Pero igualmente, así que lo observemos, vean, desde el más chiquito hasta el más grande, no, su superficie de corte no es parejita. Es irregular, tiene áreas nodulares. Acá también se ven nódulos pequeñitos, entremezclado con las áreas de pigmento carbón, de la antracosis, igual acá también. Aparte, estos ganglios están pegados, entonces cuando se nos envía las muestras así, estamos frente a un conglomerado ganglionar. Normalmente no están así. Normalmente es un ganglio más allá, unos 4 o 5 centímetros, otro ganglio. Se guarda una distancia, pero acá estamos viendo varios. Entonces, esto que vemos varios corresponden a esas masas tumorales que se observa a nivel cervical. Acá tenemos otra imagen, vean. Incluso acá vemos que el crecimiento del ganglio, ya digamos, ha deformado la arquitectura, ya no es esa estructura ovoide, ya acá se ve irregular. Esta es la parte, digamos, del tejido adiposo que lo está cubriendo. Y como les decía, tenemos que tener bastante cuidado para ver, ¿no? De repente, por ejemplo, hasta acá es el ganglio. Y acá tenemos otro ganglio más pequeñito que también está comprometido. Entonces, cuando nos llega estos conglomerados tenemos que tener sumo cuidado, no se puede partir por partir, hay que ser sumamente cuidadosos, ir separando cada uno de ellos, ¿no? Entonces lo que hacemos es de primera intención tomarle foto, ya sea, digamos, cuando vienen enteros, una vez que le hemos partido, igual se toma otra, o se hace otra toma fotográfica para tener, digamos, un testimonio de cómo es que estamos encontrando, ¿no? Por eso que ustedes ven en los artículos que se presentan en las revistas, ven la imagen macroscópica y la imagen microscópica, ¿no? Tenemos la imagen macroscópica sin fijación, es decir, en fresco, y también lo vemos fijado, ¿no? Ya cuando ya se ha puesto, digamos, el formol. Y es así como, digamos, nosotros al hacer el corte mandamos todo el ganglio. Entonces, dependiendo del tamaño, pueden salir digamos, un número
variable de láminas, ¿no? Pueden ser 50, 40 láminas que nos vienen, ¿no? Obviamente guardamos tejido por si hay que hacer algunos estudios moleculares, ¿no? Entonces, se saca los cortes, como ven acá, esta es una lámina portaobjetos, tiene el rótulo en la parte, en uno de sus extremos, y acá están los cortes, ¿no? Son cortes seriados de los ganglios linfáticos, y todo esto es lo que tenemos que observar y, digamos, describir sus características arquitecturales, ¿no? Y acá tenemos a la famosa célula de Rett-Steinberg, como se recuerda, parece a los ojitos de una lechuza. Entonces acá tenemos los marcadores tumorales y los otros elementos con los que están relacionados, ¿no? Acá vemos en el corte histológico, efectivamente se parece a los ojitos, ¿no? Sus nucleolos y su tamaño también es grande, no es fácil de poderla identificar. Cuando se tiene un linfoma de Hodgkin es fácil, o sea, no es, digamos, un corte en el que tengamos dificultad de poder, digamos, individualizar a las células, ¿no? Vamos a ir viendo cómo es que cada una de ellas tiene sus características especiales y nos vamos a poder ubicar en cada una de las variedades del linfoma. Ahora también tenemos que recordar que en un inicio, según la clasificación de Ann Arbor, como lo vamos a ver más luego, eh, primero se tiene, digamos, en el estadio 1, que es, digamos, un ganglios a nivel cervical de un solo lado, ¿no? En el estadio 2 vamos a tener otro grupo más. Pueden ser los dos lados del cuello o puede ser, digamos, el cuello y axila. En el estadio 3 vamos a tener que hay compromiso no solamente cervical, sino también de otros ganglios, otras cadenas, ¿no? Pueden ser cadena órtica o pueden ser ganglios inguinales. Y en el estadio 4 vamos a ver ya, digamos, un compromiso extranodal. El resto de los segmentos son linfocitos. Vean ustedes cómo se incrementa el tamaño. Por decir, por ejemplo, este podría ser un linfocito todavía normal, pequeño, pero si vemos, por ejemplo, a las otras células, a estos otros ya están deformes, tienen irregularidades en el borde nuclear. Igualmente, la cromatina puede estar grumosa, adherida a los bordes y hacerse evidente los nucleolos, ¿no? Vemos, hay un polimorfismo. A esta variación en la forma, en el tamaño, también se le llama anisonucleosis, ¿no? O sea, igual que en la sangre, grandes, pequeños, con diferentes formas y tamaños, ¿no? Ahora también vamos a observar que hay otros elementos, otras poblaciones celulares, ¿no? Acá estamos viendo, observando eosinófilos, pueden haber células plasmáticas, pueden haber macrófagos, hasta neutrófilos, ¿no? Entonces, en el linfoma de Hodgkin, vamos a ver que acompañando a la célula, la clona alterada, también hay otros elementos celulares. Entonces acá vamos entrando ya, digamos, a las variedades del linfoma, ¿no? Tenemos a la primera, a la variedad clásica, a lo mejor dicho, a las células de Stenberg, primero les voy a enseñar, ¿no? Tiene sus variantes, o sea, no es solamente, digamos, que observamos una célula que tiene la forma de los ojos de un búho. Vamos a ver que esta célula de Stenberg tiene también sus variedades, ¿no? Acá tenemos, esta es la clásica, la que conocemos. Luego vamos a ver la mononuclear, que es esta. Tiene un núcleo grande. Luego vamos a ver la lacunar, que es otra célula que también tiene, digamos, un tamaño aumentado, pero pareciera que algunos atribuyen que parece un botecito que está en medio de un lago, ¿no? Así más o menos lo describe. Tiene un citoplasma bien amplio. Luego tenemos la otra célula que vendría a ser la linfohistiocítica, a la que también se le llama la célula en POFCOR porque tiene, digamos, irregularidades en el borde nuclear y parece, digamos, una canchita, ¿no? Le atribuyen más o menos o lo hacen parecer a esa forma. Entonces tenemos cuatro tipos: la clásica, la mononuclear, la lacunar y la linfohistiocítica. Acá tenemos los marcadores tumorales. CD15 está pintando membrana citoplasmática,
y citoplasma, ¿no? CD30 igual está pintando el citoplasma y la membrana citoplasmática. Entonces, cada uno de los marcadores va a tener, digamos, su indicación, ¿no? Tal marcador va a pintar el núcleo, va a pintar la membrana nuclear, el citoplasma o la membrana citoplasmática. Entonces, eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Vemos el patrón que nos colocan en un extremo de la lámina y las células que vamos a examinar tienen que también tener esa misma característica del patrón, ¿no? Y eso es, digamos, lo que vamos examinando en todo ese corte del ganglio. Vemos si las células están, digamos, en un solo lado, están distribuidas en todos los campos, y eso nos ayuda a decir, por ejemplo, si es el 100% de las células, un 50% de las células es un 10%, ¿no? Si están levemente pintadas, la coloración ha sido bien fuerte, bien intensa, todo eso también tenemos que observar. Entonces, las características que se tienen en este linfoma son las linfadenopatías firmes, no dolorosas, algunas veces móviles a nivel cervical y mediastinal, ¿no? Ustedes también van a escuchar que muchos pacientes con este cuadro debutan con cuadros, digamos, de masas tumorales a nivel mediastinal, ¿no? Paciente no tiene sintomatología, de repente debuta con un cuadro, digamos, de un dolor torácico o debuta, digamos, con un cuadro respiratorio o también tiene, digamos, un efecto de masa que está comprimiendo el bronquios, o está comprimiendo la tráquea o el esófago, ¿no? Entonces, esto nos llama, digamos, ustedes saben, primero a tomar una placa radiográfica, ver si, digamos, el compromiso de qué partes, ¿no? Si es de partes óseas o de partes blandas, ¿no? Y posteriormente ayudado con los exámenes de laboratorio, la clínica que tenga el paciente, ya procedemos a hacer otros estudios, ¿no? Tenemos obviamente lo que es ayuda diagnóstica con una TAG o, digamos, hacemos una resonancia y eso nos ayuda a precisar dónde está la lesión, ¿no? Qué estructuras están comprometidas, cuál es su tamaño real. Entonces, una vez que tenemos ya una idea de dónde está la lesión, qué tamaño es, ya se procede a hacer otros estudios. Por ejemplo, generalmente cuando son masas mediastinales, lo que se estipula es hacer primero una punción, un PAP, una punción aspiración con aguja fina, son agujas de más o menos entre 15 a 20 centímetros de longitud que se ingresa hasta el mediastino, ¿no? Guiados con una guía tomográfica. Al paciente se le pone en esa camilla o en esa mesa que tiene el tomógrafo y se ubica la lesión, ¿no? Entonces, mediante toma se va, digamos, se coloca una moneda y de esa moneda más o menos como es, digamos, se puede ver con los rayos, vemos qué distancia hay de la moneda a la masa tumoral. Entonces, esto nos ayuda a precisar la longitud que se tiene desde la piel hasta la masa tumoral. Entonces, cuando ya se tiene, digamos, las dimensiones, se ve qué tan cerca está de la pared costal, de las otras estructuras, de repente está en relación a vasos sanguíneos o tal vez no es accesible, es peligroso el ingreso, entonces todo eso se va evaluando, ¿no? Si digamos, la lesión es accesible, ya sea, digamos, por el dorso, generalmente es lo que se hace una punción, ¿no? Se trata de llegar con guía ecográfica igual, con la ayuda, así a veces de incluso se puede poner a veces la puntita de algún metal, ¿no? Con tapa o cubierta o fijada con un pedazo de cinta y se ve, ¿no? Qué distancia hay de la moneda al tumor y esto nos ayuda también a poder determinar qué longitud de la aguja va a ingresar hasta la zona. Entonces se pone al paciente, se le vuelve a mirar, se vuelve a regresar hasta que se llega, digamos, a tener las dimensiones reales para poder ingresar. Entonces, cuando se va a hacer este tipo de procedimientos, no es, digamos, en 5 o 10 minutos, ¿no? Generalmente dura hora, hora y media, ¿no? Entonces, yo hace, digamos, más o menos hasta hace un año, he estado trabajando en lo que es la radiología intervencionista y he estado participando en estos procedimientos, ¿no? De PAF y BAF, pero de todas maneras, pues uno también tiene que elegir qué es lo que más nos gusta, ¿no? Abarcar muchas cosas no se puede hacer, entonces me he quedado con lo que es la parte de dermatología, que es lo que también me gusta bastante y estoy estudiando, como ustedes saben, ¿no?
para poder, digamos, hacer mejor mis diagnósticos, pero igual les transmito la experiencia, lo que he aprendido en estos procedimientos, ¿no? Y cómo es que se llega, lo importante que es, digamos, es hacer un buen trabajo, porque ustedes se imaginan, ¿no? Que te ingrese una aguja de 15 a 20 centímetros y luego el patólogo diga no hay muestra o la muestra es insuficiente, es una frustración tanto digamos, el médico tratante como para el mismo paciente, ¿no? Ver que después de que te han hecho todo este procedimiento, ha durado todo ese tiempo de ponerle anestesia, estar con un anestesiólogo a nuestro costado que nos ayude a poderlo relajar al paciente y sacar la muestra es, digamos, tedioso, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta, y ustedes chicos tienen que saber, no es, digamos, hacer por hacer las cosas, sino es tener siempre en mente la vida del paciente, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es por mejorar su salud, por ayudarlo a llegar al diagnóstico. Entonces es importante que estos procedimientos tengan un equipo de trabajo. No es que, digamos, al radiólogo se le ocurrió punzar y saca la muestra por sacar, no. Tiene que tener la participación de otros profesionales y eso generalmente tiene que ser un equipo de trabajo para poder llegar bien al diagnóstico, ¿no? Esas agujas, el arco que se utiliza para ingresar, todo eso cuesta, ¿no? Una aguja está en el promedio más o menos de 3.000 soles. Imagínense ahora, bueno, el CIS lo cubre en una parte, ¿no? Pero hacer todo este procedimiento, gastar todo ese material para poder decirles no hay muestra, eso me llevó a mí, digamos, a acercarme al paciente y estudiar y ver cómo podía yo, digamos, mejorar mis diagnósticos, ¿no? Entonces esto me llevó y posteriormente ya formamos un buen, bonito equipo de trabajo de radiología intervencionista hasta que llegó el COVID y se nos llevó al doctor Delson, ¿no? Que es con la persona con quien trabajamos. Lamentablemente la gente que se formó no se ha quedado en el hospital y es difícil trabajar con alguien que no, digamos, no se ha formado en esta área, ¿no? Entonces ustedes van a aprender eso, seguramente están pasando por los diferentes hospitales y van a ver, entonces yo les cuento la experiencia que he tenido para que sepan, ¿no? Que no es por hacer las cosas, sino hacer por el bien de los pacientes, ¿no? Entonces, estas neoplasias o este linfoma de Hodgkin, como les había dicho, una vez que ya sale del compromiso ganglionar, ya se hace extranodal. Mientras está en los ganglios es nodal. Una vez que sale es extranodal. ¿Y qué órganos va a comprometer? Generalmente es el hígado, el vaso, ¿no? Ahora puede infiltrar otros órganos como el pulmón, la médula ósea, entre otros, ¿no? La sintomatología generalmente es lo que observamos, ¿no? En la clínica característica que se observa, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, qué es lo que se va a encontrar en cada una de las variedades de linfoma, ¿no? Que lo vamos a ir desarrollando. Entonces, en el linfoma de Hodgkin, el patrón de esclerosis nodular, vamos a ver que este es el que se ve, digamos, en mayor proporción. Más o menos llega a tener hasta un 70% de los casos, de entre un 65 a 70%. La célula de red stem representativa es la célula tipo lacunar y la clásica, ¿no? Luego vamos a ver que se forman depósitos de fibras de colágeno, bandas de colágeno que van a ser, digamos, como una especie de tabiques y que van a dividir como una especie de nódulos, ¿no? Por eso es que se le pone esto de esclerosis nodular. Están afectados el linfocito T, vamos a ver también otros elementos como son los eosinófilos, células plasmáticas y macrófagos, como les había hecho mención, ¿no? En este tipo de linfoma no solamente vamos a tener el predominio del linfocito, sino también hay otros elementos celulares, ¿no? En cuanto al inmunofenotipo o digamos, a los marcadores que más frecuentemente se está utilizando, entre otros, ¿no? Y acá también vemos que la coloración del virus del Epstein-Barr puede ser positivo en algunas ocasiones. Acá tenemos una imagen. Generalmente esta variedad hace compromiso mediastinal y digamos, la edad representativa es más o menos antes de los 30 años, ¿no?
puede luego posteriormente haber un compromiso a nivel del vaso, del pulmón, incluso de la médula ósea. Entonces, acá estamos viendo esta imagen microscópica. Vemos acá a estas células del Stemmer, como les había dicho, son las células lacunares y la clásica que vamos a observar, ¿no? Acá estamos observando a mayor aumento la clásica y la lacunar, ¿no? Tiene citoplasma amplio, parece un botecito que estuviera nadando en medio, digamos, de esta área, ¿no? Que vendría a ser el citoplasma. Y luego vemos acá los otros linfocitos. También tenemos que recordar que los linfocitos, cuando son atípicos, aparecen con un halo alrededor, ¿no? Como que tuvieran, digamos, un aura. Y de todas maneras, vamos a ver que los bordes nucleares son irregulares. Acá tenemos esta parte rosadita que vendría a ser parte de esas bandas de colágeno. En este esquemita vamos a ver estas estructuras que forman como una especie de tabiques, está pintado así porque es colágeno, ¿no? Y acá tenemos estas áreas nodulares y de ahí viene el nombre de esclerosis nodular. Acá estamos viendo a la célula representativa, la célula lacunar y la clásica, ¿no? Acá en el corte histológico, las bandas de colágeno. Acá tenemos en una vista panorámica los nódulos, las bandas de colágeno, esclerosis nodular. La otra variedad dentro del grupo de linfomas de Hodgkin tenemos al de celularidad mixta, ¿no? Este constituye, digamos, en menor proporción, hasta un 25% de los casos. La célula representativa viene a ser la célula igualmente a la célula mononuclear en este caso y la clásica, ¿no? Los ganglios que se ven comprometidos en un inicio pueden estar, digamos, borrados en su arquitectura, ¿no? Es decir, no vamos a ver, digamos, la parte cortical con folículos linfoides, sino va a haber, digamos, una infiltración de elementos, ¿no? Atípicos. Ahí vamos a ver vamos a ver a estas células de Stemmer, vamos a ver a la población de linfocitos, van a ver otras células como son eosinófilos, células plasmáticas, y los macrófagos. Y el inmunofenotipo que tenemos, CD15 y CD30, ¿no? El virus del Epstein-Barr es positivo en el 70% de los casos aproximadamente. Acá tenemos en el esquemita, celularidad mixta, como su nombre lo dice, vamos a encontrar otras poblaciones celulares. Acá estamos viendo a la célula Stenberg clásica, y tenemos a las mononucleares también, ¿no? Acá tenemos a los linfocitos, vemos eosinófilos, vamos a ver algunos histiocitos, pueden haber también células plasmáticas, ¿no? Acá en el corte histológico tenemos la clásica, la mononuclear, y acá la otra población, ¿no? Linfocitos, podemos ver células plasmáticas, vamos a ver también eosinófilos, acá lo vemos en otro corte, la clásica, estamos viendo acá linfocitos, vemos acá algunos eosinófilos que tienen citoplasma rojito, algunos macrófagos. Como les decía, ¿no? O sea, para nosotros que ya, digamos, estamos acostumbrados a ver cómo es cada forma celular, incluso se nos hace tedioso estar mirando cada una de las variedades. ¿Eh? No es tan fácil. Por eso es que se solicita la inmunistoquímica, ¿no? Si queremos ver básicamente si son linfocitos atípicos o no, ya le pedimos sus marcadores. Pero si queremos, digamos, ver otros detalles, igualmente se pide otras coloraciones, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? La arquitectura ganglionar está borrada, aunque puede verse, digamos, algunas partes en el que como que hay una separación entre un folículo linfoide, pero generalmente la arquitectura ha sido un patrón difuso, ¿no? Y acá están los otros elementos que se ven. Acá vemos, vean, que incluso se ven algunos deformes, ¿no? Acá tenemos un histiocito, una célula clásica. Entonces vamos viendo, digamos, otros elementos celulares. Ahora, algunas veces se hace, digamos, coloraciones rápidas, ¿no? Por ejemplo, como en este caso, ¿no? Acá estamos viendo todo de color azul. Esta es una coloración de Diff Quick, una coloración rápida. Generalmente esto es un frotir. Se ha hecho una impronta y luego se ha coloreado, ¿no? Queremos ver
¿Hay o no hay célula de Stenberg? Una vez que ya hemos identificado a la célula de Stenberg en el frotis, nos quedamos, digamos, ya con el diagnóstico de que es un linfoma de Hodgkin, ¿no? Entonces, ya se procede a hacer, digamos, en los otros procedimientos. Acá tenemos un corte histológico, igualmente algunas veces, por ejemplo, se utiliza GEMS, se utiliza otras variedades de la coloración de Romanowski, por eso que hay diferentes tonalidades en las coloraciones. Acá lo estamos viendo de un color medio moradito, acá tiene otro más o menos como que está yendo a una coloración un poco más eosinófila, más roja. Entonces esto va variando incluso dentro de los laboratorios de los hospitales, ¿no? Ya es, digamos, técnica de los chicos, de los tecnólogos que, digamos, ya utilizan, ¿no? Cada uno de ellos tiene su patrón, utilizan sus reactivos, mientras nos permita, digamos, evaluar el detalle nuclear y, digamos, la coloración sea pareja, no haya burbujas, no las células no estén secas, sea parejo, no nos hacemos problemas, ¿no? La cuestión es que nos permita ver el detalle nuclear, ver el tipo de celularidad, la arquitectura, cómo está conformada, nos quedamos tranquilos, ¿no? Entonces vamos viendo, como les decía, siempre examinamos primero a menor aumento, una vista panorámica, y luego aumentamos, digamos, los objetivos para poder, digamos, llegar al de mayor aumento, al de 40, y poder identificar ya los elementos celulares. Acá estamos viendo una clásica, acá estamos viendo otra, igual acá. Como les decía, no es difícil de poder ver estas células. Se las distingue por el gran tamaño que tienen, ¿no? Y los otros elementos igualmente, poco a poco vamos identificándolo, precisando el porcentaje, ¿no? Y ya llegando al diagnóstico. Acá tenemos un corte un poco más grande, tenemos la mononuclear, tenemos la clásica y los otros elementos, ¿no? Dentro de estos otros elementos vamos viendo paso a paso. Hay eosinófilos, hay células plasmáticas, hay histiocitos, sí, hay todos esos otros elementos. Entonces, esto nos ayuda también a llegar al diagnóstico. Acá igual, celularidad mixta, otros elementos celulares, ¿no? Algunas veces, como les decía, las coloraciones, digamos, pueden ser, digamos, con una cierta tonalidad más roja. Entonces, eso también nos ayuda a ver los eosinófilos, ¿no? Que acá se ve el citoplasma rojito por los gránulos que tienen su citoplasma, ¿no? Acá mono, acá tenemos la clásica, la mononuclear también que se observa, ¿no? Ahora tenemos el otro patrón que sería el de rico en linfocitos, ¿no? Entonces, esta es una forma ya menos frecuente, casi no se ve. Acá la célula de Stenberg característica es la mononuclear y la clásica, ¿no? Los ganglios linfáticos tienen también ese borramiento de la arquitectura. Pueden verse también algunos grupos residuales de centros germinales donde hay linfocitos B, el inmunofenotipo CD15, CD30, lo característico, y el virus del Epstein-Barr puede estar presente en un 40% de los casos. Acá vamos a ver que la célula que predomina son linfocitos, de ahí es un nombre, ¿no? Rico en linfocitos o predominio linfocítico. La célula de red de Stenberg, acá estamos viéndola. Entonces, acá en este tipo vemos que hay dos patrones de crecimiento, ¿no? Un patrón nodular, que es el más frecuente, y un patrón difuso. Los ganglios linfáticos están constituidos básicamente por linfocitos pequeños en relación, digamos, a los linfocitos de los centros germinales, es decir, los centroblastos y los centrocitos, ¿no? Estos todavía son un poquito más pequeñitos y algunas veces incluso hasta deformes, por ahí es que se les dice que son algunos atróficos, ¿no? Ahora, las células de están en las zonas del manto expandido, ya más periféricamente. Acá, mayor aumento, la clásica. Vean los linfocitos, vemos ya sus bordes también son irregulares. La cromatina grumosa, presencia de nucleolos, vean esta forma, algunos tienen unas hendiduras, otros tienen puntas, pues van variando la forma, ¿no? Pero lo que predomina es el linfocito, ¿no? Entonces predomina el linfocito.
La otra variedad que tenemos de linfoma de Hodgkin es la depresión de linfocitos. Acá, digamos, esta ya vemos, esta también se ve en menor proporción. Acá hay una marcada disminución de los linfocitos, ¿no? Generalmente esta variedad se presenta en personas ya mayores, ancianos y pacientes que tienen VIH, ¿no? Se caracteriza por una marcada disminución de los linfocitos, la abundancia de las células de Stenberg y de su variedad pleomórfica, ¿no? O la de Popcorn. El inmunofenotipo es CD15, CD30 y el virus de Epstein-Barr está presente en el 90% de los casos. Acá tenemos, vean, áreas de colagenización, tabiques fibrosos, hay una disminución de los linfocitos y vemos a estas células que pueden tener varios núcleos, ¿no? Por eso esa forma de linfohistiocytoide irregular que se parece a una canchita de maíz, ¿no? Acá vemos el fondo rosado, la esclerosis. Sobre ese fondo rosado vamos a tener a estas células que se ven, digamos, en una proporción mayor y los linfocitos se hacen más separaditos, más escasos. El otro grupo, digamos, el que nos quedaba del linfoma de Hodgkin también representa solamente un 5% de los casos. La edad representativa es más o menos a los 37 años. La mayoría son varones, se asocia a VIH y afecta órganos también que están, digamos, dentro de la cavidad abdominal. Tenemos el hígado y el vaso, ¿no? Los ganglios retroperitoneales y la médula ósea. Acá vemos en la imagen ya una marcada disminución. Estos son los linfocitos atróficos más pequeñitos, irregulares, y ese fondo rosado que acá aparece como tierra, viene a ser, digamos, ya digamos, la fibrosis que hay, ¿no? Que se ve, digamos, como que una malla estuviera sosteniendo a los linfocitos que van, digamos, deformándose, atrofiándose y desapareciendo, ¿no? Haciéndose más irregulares cada vez. Algunas veces se ve así, vista en una imagen de un corte histológico, cuando se ve una vista panorámica, resaltan estas células grandes y los más chiquititos vienen a ser los linfocitos, ¿no? Que se los ve separados. Si vamos, le damos mayor aumento, vemos acá, vean cómo resalta estas células linfohistiocyticas con este patrón y vean los linfocitos, ¿no? Más separados. El fondo rosado de fibrosis. Acá tenemos otra toma igual, resaltan las células grandes, los linfocitos más separados y a una marcada disminución de linfocitos. Y la última que nos queda representa el linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular. Representa solamente un 5% de los casos, es bien baja su presentación. Los ganglios linfáticos están infiltrados por linfocitos que hacen un patrón nodular. Pueden verse acá folículos grandes, pequeños, un tanto irregulares. Se va a hacer presente también los macrófagos y la célula que es representativa, la célula de Stenberg, es la linfohistiocytica, ¿no? O de Popcorn. Acá ya se pintan más marcadores tumorales. El virus del Epstein-Barr es negativo y se tiene también que este tipo de linfoma en un pequeño porcentaje puede transformarse a linfoma de células B grandes, ¿no? Linfoma no Hodgkin. Acá tenemos, vean, como decía, ¿no? Puede quedar todavía algunos folículos o sombras de folículos, por eso se le llama nodular, pero ya, digamos, son atípicos, son irregulares y van desapareciendo, ¿no? Acá tenemos a la célula linfohistiocytica o de Popcorn en medio de la población linfocítica atípica. Acá todavía ven, aparecen como unas sombras, lo que fue, digamos, en un momento un folículo linfoide normal. Algunos son más grandes, deformes, o sea, no es, digamos, un folículo linfoide bien, digamos, establecido, ¿no? Acá tenemos a las células grandes, esas linfohistiocyticas, y la población de linfocitos.
el marcador tumoral que pinta. Este es el otro igual, el otro marcador. Los otros marcadores tumorales que también se solicitan. Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado con el linfoma de Hodgkin. ¿Tienen alguna pregunta? Las fijas, doctorita. ¿Ah? Las fijas, vamos, ya pues terminando les vamos a hacer. Lo que voy a hacer también es para el linfoma de no Hodgkin, también voy a sacar lo más representativo, lo más importante. Ya lo he estado separando, por ejemplo, dentro de lo que son las anemias, las cosas más necesarias que deben saber, porque eso la clínica ya ustedes lo manejan, ¿verdad? De púrpura, creo que también tenemos. Entonces, la otra parte que nos quedaría, porque yo sé que ahorita ya están cansados y ya sería para el día, no sé, creo que Ariana me estaba diciendo para el domingo, ¿verdad? Ya ustedes me confirman, pues, o el lunes, no sé. Todo depende de que no se cruce con vuestras clases y ya más o menos como que también yo ya tengo el horario con los otros chicos, ¿no? De Morfo. Está bien, doctor. Coordino con Ariana. Ujú. ¿Dónde está Ariana? Que no la veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De repente está en los brazos de Morfeo. ¿Dónde está Ariana? Yo creo que sí, doctora. Pero yo le paso la voz, no se preocupe. Sí, ya me imagino, deben estar cansados, chicos, ya. Cuídense, muchas gracias por escucharme, ya nos estamos viendo, ¿ya? Bye, Gracias, bye. doctora. Buenas Gracias, noches. doctora. Ya, Linda tarde. cuídense, chao, chicos.